Muy buenas tardes con todos, todas y todes. Bienvenidos al tercer módulo de la ruta de aprendizaje en Administración de Justicia, Género y Derechos Sexuales y Reproductivos. Mi nombre es Lucía Santos. En la anterior sesión abordamos el tema del control de convencionalidad y empezamos a ver el tema de autodeterminación reproductiva. En esta sesión nos vamos a concentrar en la interrupción voluntaria del embarazo. Primero vamos a ver una definición operativa de interrupción voluntaria del embarazo. Luego abordaremos los derechos vinculados a este tema. Pasaremos a dar lugar a los estándares fijados en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y en la siguiente sesión retomaremos el tema hablando de los estándares que se han fijado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para cerrar la sesión con el tema de secreto médico profesional en caso de emergencias obstétricas. Sin más, vamos a ver el primer tema. Como decía, para abordar el tema de interrupción voluntaria del embarazo necesitamos una definición operativa, ¿de acuerdo? Con este término nos referimos a la decisión de toda persona gestante de poner fin a su embarazo de manera voluntaria. Esa decisión puede ser motivada por diversas razones, razones de salud, sea porque hay un problema de salud con el feto, malformaciones fetales, el feto es incompatible con la vida, o porque genera un problema de salud y riesgos para la vida de la persona gestante. También podemos hablar de las condiciones en que se genera este embarazo y la decisión de abortar un embarazo producto de una violación por circunstancias personales también, ¿no? En ese sentido, ¿qué es la interrupción voluntaria del embarazo? ¿No? Habiendo entendido esta definición. Sabemos que el aborto puede ocurrir de manera espontánea o inducida. Sin embargo, cuando hablamos de la opción inducida, es que hablamos específicamente del IVE, un procedimiento abortivo realizado a solicitud de la persona gestante o de quienes ejercen su representación legal en caso de que se trate de una persona menor de edad, por ejemplo, o una persona con un nivel de discapacidad que le impide tomar sus propias decisiones o de vocalizarlas directamente, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo requiere sí o sí del conocimiento y el consentimiento de la persona gestante. Eso debe quedarnos claro. Pero bien, ¿qué pasa entonces en el caso de una persona menor de edad, ¿no? Que es víctima de violación sexual, como lamentablemente ocurre en nuestro país? ¿Se procede incluso si no se cuenta con su consentimiento? En realidad no, porque cuando se evalúa realizar un aborto terapéutico en este caso, la persona gestante, aun si es menor de edad, tiene que pasar por una evaluación psicológica donde se determina cuál es su voluntad, ¿no? Y a partir de eso, aunque legalmente es el padre, madre, tutor o representante legal quien firma el consentimiento para la interrupción del embarazo, sí se ha contado de alguna forma con la autorización de la menor de edad, ¿no? Considerando esta definición, entonces, vamos a hablar sobre algunas cifras que rescatamos de un estudio de la OMS. La OMS reconoce que cada año se registran aproximadamente un promedio de 73 millones de procedimientos de interrupción del embarazo, ¿no? ¿Y cómo entender esta cifra? Primero, nos señala que el 61% de los embarazos no deseados se interrumpen de manera voluntaria, ¿no? Sin embargo, también tenemos un 29% de embarazos deseados que deben ser interrumpidos porque su continuidad pone en riesgo la vida o la integridad de la persona gestante o por un problema de salud del feto también, ¿no? Tenemos también un 13% de las muertes maternas que están vinculadas a abortos clandestinos y que se estima que 7 millones de mujeres acuden anualmente a los hospitales para tratar condiciones causadas por abortos clandestinos. A nivel nacional también tenemos un estudio desarrollado por el Instituto de Opinión Pública para la organización civil PROMSEX, que señala que el 19% de las mujeres peruanas de entre 18 y 49 años de edad
se ha practicado un aborto. Estamos hablando de casi un quinto de la población, de las mujeres, ¿no? También se señala que el oriente y el sur del país concentran los mayores índices de mujeres que se han sometido a un aborto. Por otro lado, tenemos una cifra del 81% de las mujeres que han abortado que pertenecen a los sectores socioeconómicos C y D. Ese es el grueso, ¿de acuerdo? También tenemos un 91% de las mujeres que han abortado que cuenta con un nivel educativo, sea secundario o superior. Finalmente, este estudio también ha podido determinar que el 49% de las mujeres que han abortado, que se han sometido a un procedimiento quirúrgico para abortar, tuvieron que ser hospitalizadas y atendidas a raíz de las consecuencias, ¿no?, que generan este tipo de abortos. La interrupción voluntaria del embarazo debe quedarnos claro que tiene que darse en un entorno seguro y confiable, siempre por profesionales de la salud y con la información adecuada para que puedan tomar ese tipo de decisiones. Se requiere también que la persona que se somete a ese procedimiento tenga contención psicológica y moral para llevarlo a cabo y se requiere que una persona que se somete a este tipo de procedimientos sea evaluada posteriormente por el personal capacitado, ¿no? Personal médico, para evaluar su estado de salud física y mental. Se requiere obviamente también un seguimiento de la evolución de esta paciente y se debe brindar consejería anticonceptiva en caso lo requiera. Entonces, ahora vamos a abordar un poco los derechos que están en juego cuando hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo y de paso vamos a refrescar un poco lo que hemos visto en la anterior sesión. Como recordaremos, el derecho a la autodeterminación reproductiva protege el derecho de toda persona a tomar decisiones libres e informadas sobre su vida y salud reproductiva. Como decíamos en la anterior sesión, hablamos del derecho a decidir cuántos hijos tener, si queremos tenerlos para empezar, cada cuánto tiempo queremos tenerlos, con cuánta distancia unos de otros, cómo preferimos cuidarnos, ¿no? Y obviamente el acceso a los servicios, a la información que permita concretar ese tipo de decisiones. Esto claramente incluye la opción, el derecho a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Tenemos también el derecho a la libertad. En este caso, como señalamos, el derecho a la libertad no solo protege a la persona gestante, a la paciente de detenciones arbitrarias, sino también se extiende la libertad de tomar decisiones sobre nuestra vida reproductiva. Protege nuestro derecho de elegir si nos sometemos o no a un procedimiento como este. También podemos ver que protege nuestro derecho a tomar esa decisión sin enfrentar detenciones arbitrarias o coerción estatal, ¿no? Tenemos también el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada, ¿no? Que reconoce la capacidad de todas las personas de controlar la información sobre sus decisiones y los aspectos de su vida que considera íntimos. En el marco de la interrupción voluntaria del embarazo, esto implica reconocer que las decisiones vinculadas a este tipo de procedimientos tienen que ver con el ejercicio de una decisión íntima y que tenemos el derecho de controlar la información sobre esas decisiones y aspectos de nuestra vida. También esto está muy vinculado con el tema de seguridad personal, ¿no? Que implica que el Estado debe garantizar que las personas no se expongan a riesgos físicos y psicológicos. En el contexto del IVE, significa que las personas deberían poder acceder a los servicios de salud reproductiva de calidad para prevenir los riesgos asociados con abortos clandestinos, por ejemplo, ¿no? También esto está estrechamente vinculado con el derecho a la igualdad y no discriminación. Como sabemos, la igualdad exige que todas las personas, independientemente de su género, tengan acceso por igual a los servicios de salud, en este caso, los servicios de salud reproductiva.
Se considera que cuando se hace un parteaguas entre el tipo de atención que puede tener una persona que decide continuar con el embarazo y una persona que decide no continuar con el embarazo, cuando hay una variación sustantiva, se estaría discriminando a las personas que toman ese tipo de decisiones médicas, ¿no? Garantizar el derecho a la igualdad implica proteger a las personas de las discriminaciones producidas por temas de género, reconociendo que las leyes y políticas deben ser equitativas y no deben imponer restricciones basadas en cuestiones de género. El tema de interrupción voluntaria del embarazo claramente también está muy vinculado al derecho a la salud. Las personas deben tener acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo, para poder gestionar su bienestar físico, mental y emocional, ¿no? Disponer de servicios que permitan la interrupción voluntaria del embarazo permite prevenir los riesgos asociados a procedimientos inseguros o clandestinos y garantiza también un tratamiento profesional y no discriminatorio. El tema del IVE está también muy vinculado al derecho a no ser sometido a tratos crueles y degradantes. Como veremos más adelante, se considera que negar el acceso a una persona a este tipo de procedimientos configura un acto de tortura cuando se ocasiona un daño físico y o psicológico. Este derecho se garantiza con el tema del IVE en tanto garantiza, vale la redundancia, las condiciones seguras y respetuosas para quienes puedan optar por este tipo de procedimiento, previniendo prácticas riesgosas que pueden poner en riesgo su integridad física y mental, ¿no? Esto también se vincula, claro está, con el derecho a la información. Como ya lo habíamos hablado en el tema de autodeterminación reproductiva, las personas deben tener acceso a la información completa y precisa sobre los procedimientos que se les van a aplicar y si es que también requieren este tipo de intervención, ¿no? Las personas deben tener acceso a información durante todo el procedimiento y esa información debe ser clara y entendible por la paciente en este caso. Finalmente, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está muy vinculado también con el derecho a la vida porque garantiza el acceso de esta persona a a un procedimiento médico que previene riesgos a su vida, ¿no? Esto lo vamos a entender un poco mejor cuando abordemos el tema en el marco del sistema interamericano que ha desarrollado extensamente el punto, pero también tenemos algunos alcances dentro del sistema universal. Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, hablamos de un procedimiento que evita que las personas recurran a otros procedimientos inseguros y clandestinos, ¿no? Entonces, desde ahí es que está muy vinculado con el derecho a la vida. Habiendo entendido los derechos que están en juego, habiendo mapeado ese tipo de derechos, vamos a hablar de los estándares que se han fijado en el sistema universal de derechos humanos. Como recordaremos de la anterior sesión, hemos mapeado algunos tratados de derechos humanos vinculados con el tema de autodeterminación reproductiva y, por tanto, también con el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, como ya decíamos, reconoce el derecho a la vida, la integridad, la proscripción de la tortura, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a ser objeto de protección especial en la condición de un menor de edad, ¿no? También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vamos a ver también cómo aborda estos puntos. Como recordaremos también de la anterior sesión, el cumplimiento de estos pactos viene siendo supervisado por unos comités, unos órganos de tratado, ¿no? En el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, hablamos del Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de tratado que supervisa su cumplimiento. Este órgano ha emitido 4 dictámenes sobre el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Habíamos mencionado algunos de estos en la anterior clase, ahora lo vamos a desarrollar. Como ya habíamos mencionado, el caso KL versus Perú,
Es uno de los primeros casos que tenemos mapeados. Es el caso de un adolescente de 17 años, que obviamente se encuentra dentro de la categoría niño, niña, adolescente. KL es forzada a continuar con un embarazo incompatible con la vida y dar a luz a un feto anencefálico. En otras palabras, se sabía, mientras estaba todavía embarazada, se sabía que el feto iba a morir poco después de nacer y que el embarazo representaba un riesgo para la salud de la gestante. Sin embargo, se le forzó a continuar con el embarazo, dar a luz y ver cómo este bebé moría, ¿no? Luego se le negó el acceso al apoyo médico y psicológico que necesitaba. Tenemos también el caso LMR versus Argentina. Es el caso de una persona con discapacidad víctima de violación sexual a la que el Estado le niega el acceso al aborto terapéutico. Este caso termina siendo muy mediático, lo que vulnera también el derecho a la vida privada de LMR. Su familia toma acciones legales para buscar el aborto terapéutico, sin embargo, el sistema de justicia falla en su contra y tienen que optar por recurrir a un aborto clandestino, lo que pone en riesgo su vida también, ¿no? Luego tenemos el caso Mellet versus Irlanda y el caso Whelan versus Irlanda, que se parecen mucho. En realidad, ambos casos tratan sobre fetos que no iban a sobrevivir, fetos incompatibles con la vida, que representaban un riesgo para la vida y la salud de sus madres, y en ambos casos se les negó el acceso al aborto terapéutico en su país, ¿no? El Estado de Irlanda tenía una prohibición casi absoluta del aborto, que obliga a estas personas a viajar a otro país para poder someterse a este tipo de procedimiento. Cuando regresan a Irlanda, se les niega el acceso a atención médica, psicológica, incluso el apoyo socioeconómico que brinda el Estado, que sí es provisto para personas que deciden continuar con su embarazo. En el caso KL versus Perú, por ejemplo, se reconoce que la negativa a acceder al aborto terapéutico, a brindar el aborto terapéutico, viola el derecho de KL a la vida privada, su derecho a no ser sometida a tratos crueles y degradantes, a la igualdad y a recibir protección especial en su calidad de menor de edad. En el caso de LMR, se habla también del derecho a la vida privada y a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. En los casos Mellet y Whelan versus Irlanda, se reconoce que los derechos vulnerados son los mismos, pero se añade el tema del derecho a la igualdad y no discriminación porque se considera que hay un estándar diferenciado de atención de salud entre las mujeres que deciden continuar con su embarazo y las mujeres que deciden no continuar con un embarazo que pone en riesgo su vida y salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica que ha seguido el Comité de Derechos Humanos en estos casos? Uno de los primeros puntos que ha planteado, tal vez uno de los más importantes, cuando revisamos este tipo de casos, es que equipar el sufrimiento psicológico y moral producido por la negativa de acceder al embarazo, digo, a la interrupción voluntaria del embarazo, a un trato cruel, inhumano y degradante, ¿no? Estamos hablando de la vulneración del derecho a no ser sometido a tortura, derivado de la negativa de acceder a este tipo de procedimientos, porque le han causado un daño psicológico y moral a las personas gestantes. Como segundo punto, vemos que el comité señala que negarle a una persona la posibilidad de acceder a una intervención médica que resulta necesaria, como esta, es una intervención arbitraria en el derecho a la vida privada, ¿no? En el caso de KL, como habíamos dicho, se toma particular atención a su condición de adolescente, ¿no? En su caso particular, estamos hablando de negarle la atención médica que necesita a una persona que es particularmente vulnerable en su condición de niña o adolescente. En estos cuatro casos han estado en juego los derechos a la vida privada, la prohibición de la tortura, la discriminación, la igualdad y no discriminación y, como decíamos, en el caso de KL, su derecho a la protección especial en su condición de adolescente.
En estos casos también se han tomado medidas de reparación y no repetición que podemos resumir en las siguientes. La obligación del Estado de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal y segura, la obligación de garantizar el acceso a un recurso efectivo, sea judicial o administrativo, para poder amparar su derecho, la obligación de otorgar reparación a las víctimas y de proveer atención médica y psicológica, ¿no? Si nos centramos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención CEDAW y el trabajo del Comité CEDAW, tenemos que hacer referencia al caso LC versus Perú, que ya habíamos mencionado en la anterior clase. LC fue abusada sexualmente por parte de un hombre mayor desde que tenía 11 años de edad. A los 13 años quedé embarazada producto del abuso y presa de la desesperación, intentó suicidarse arrojándose de un edificio, ¿no? En el año 2007. Si bien él se sobrevive a la caída, queda muy mal y su situación era sumamente delicada porque quedaba en riesgo de quedarse postrada, ¿no? Aún embarazada, sometida a un montón de evaluaciones para determinar l- el nivel de amenaza que tenía de quedar parapléjica, y esas evaluaciones determinan que tiene que ser operada lo más pronto posible, pero para poder proceder con este tipo de operación necesitan interrumpir del embarazo, ¿no? Se solicita el aborto terapéutico al hospital y sin embargo se le niega, ¿no? La junta médica le niega el acceso al aborto terapéutico. Entre tanto, LC sufre un aborto espontáneo y se le realiza, luego de este aborto espontáneo, se le realiza la operación. El problema es que las dilaciones habían lamentablemente concretado el peor de los escenarios y LC queda parapléjica, ¿no? Hablamos entonces de una víctima de violación, un embarazo que supone un riesgo a la vida y la salud de la gestante, un riesgo muy claro y un daño irreparable a su integridad física y psicológica. Y hablamos además de una persona que es menor de edad. Por otro lado, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos el caso Camila versus Perú. Camila era una niña de 13 años que quedó embarazada producto del abuso continuo al que era sometida por parte de su padre, ¿no? Se enteró que estaba embarazada a raíz de un control que se le hace porque estaba mal en el colegio, ¿no? Y cuando su familia se entera que está embarazada, ella dice, bueno, sí, estoy embarazada es producto de este abuso. Se solicita, la familia solicita el aborto terapéutico y el hospital le niega el acceso al mismo. Muy parecido al caso LC, ella sufre un aborto espontáneo y lo que es particularmente triste en este caso es que a raíz del aborto espontáneo que sufre, la fiscalía empieza a perseguirla a ella por el delito de autoaborto, ¿no? Pese a que se trata de una persona incluso menor de 14 años a la que no le correspondería más que medidas de protección, empiezan a hostigarla, criminalizarla, perseguirla judicialmente, ¿no? Este, en ambos casos vemos que los comités consideran que denegar la interrupción voluntaria del embarazo ha violado los derechos de estas dos menores, ¿no? Particularmente en el caso de LC se señala que se ha violado el derecho a la protección jurídica de los derechos de la mujer y el derecho al acceso a la atención de la salud, el derecho al acceso a la interrupción voluntaria. También en el caso de Camila, el Comité sobre los Derechos del Niño considera que negarle el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ha violado su derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a la vida privada, a no ser discriminada por su género, origen étnico y racial, porque Camila era una niña indígena. Es importante señalar también que Camila en el caso Camila, el comité señala que se vulnera su derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y se ha vulnerado también sus derechos al criminalizarla por sufrir un aborto espontáneo. En estos casos también se han fijado ciertos estándares, ¿no? En el caso LC versus Perú,
el Comité CEDAW ha señalado que no tener un procedimiento claro para procesar las solicitudes de aborto terapéutico tiene que ver con los prejuicios sobre las mujeres y la maternidad que están muy presentes en el sistema de salud y que la implementación de un marco jurídico que garantice la interrupción del embarazo da seguridad jurídica tanto a la paciente como al personal médico. Cuando hablemos más adelante sobre el tema del secreto médico profesional, podremos entender un poquito más sobre este tema. En el caso Camila versus Perú, el Comité de Derechos del Niño señala que en caso de embarazos infantiles, siempre se debe valorar una afectación especial, ¿no? El diferenciada en su salud mental y física, así también como una situación de mayor vulnerabilidad por su condición de niña. También tenemos que considerar que hay un mayor daño, tal vez podríamos decirlo así, a su proyecto de vida. En este caso, se señala además que la falta de profesionales de salud física y mental capacitados para atender ese tipo de situaciones viola el derecho a la vida y a la salud mental de la paciente. En ambos casos, los comités han señalado una batería de medidas para reparar a las víctimas, ¿no? También, obviamente, se han reconocido derechos, pero vamos ahora a hablar sobre las medidas de reparación y no repetición que han citado los comités. Para empezar, se habla del que hay un derecho, una obligación del Estado de asegurar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a capacitar a los profesionales de salud y a los operadores de justicia, a implementar mecanismos legales para garantizar la no repetición de este tipo de hechos, garantizar el acceso a la educación sexual integral y a métodos anticonceptivos, despenalizar el aborto en caso de violación sexual y embarazo infantil, otorgar reparaciones a las víctimas y proveer atención médica y psicológica. Finalmente, vamos a hablar sobre los otros instrumentos que tenemos dentro de los comités, ¿no? Como ya habíamos citado en la anterior sesión, hablamos de las observaciones generales, las recomendaciones generales que emiten estos comités. En el caso del Comité de Derechos Humanos tenemos la observación número 28 relativa a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, donde el comité aborda la situación de desigualdad que pesa sobre las mujeres y exige al Estado medidas para garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres, incluyendo, claro, el derecho al aborto. La observación general número 36 de este comité habla sobre la obligación internacional de los estados de proveer acceso a métodos anticonceptivos efectivos y a un precio accesible y al aborto legal, ¿no? Aborto legal, seguro, gratuito, efectivo cuando la vida o la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo y así también evitar regular, como vimos en la anterior sesión, evitar regular la figura del aborto de manera que promueva abortos clandestinos e inseguros. En el caso del Comité DESC, tenemos la observación general número 14 relativa al derecho al disfrute más alto posible de la salud, ¿no? En este caso, el comité señala que el derecho a la salud incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar, la prevención y tratamiento de enfermedades, pero también hace mención al tratamiento de cualquier condición que afecte de manera particular a las mujeres y a la necesidad de garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de la atención sanitaria, ¿no? Así como, claro, incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas de promoción de la salud. Tenemos también la observación general número 22. Este es específicamente sobre el tema de salud sexual y reproductiva, donde el comité insta a los estados a suprimir toda norma política o práctica que impida o restringe el acceso de las mujeres a tratamientos de salud sexual y reproductiva, ¿no? El comité aborda el tema de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad, pero hace particular énfasis
en la prevención de embarazos no deseados, en la planificación familiar y el aborto. Por otro lado, también tenemos recomendaciones generales que ha adoptado el Comité CEDAW. En el caso de la recomendación general número 24, vemos que el comité determina que los estados tienen la obligación de asegurar el acceso a la atención médica de mujeres y varones en igualdad de condiciones, ¿no? Para ello debe adoptar normas, políticas, protocolos para la prestación de estos servicios, capacitar al personal de salud en materia de género y en materia de estándares de atención en caso de violencia de género, entre otras medidas. Tenemos también la recomendación general número 35, donde el comité señala que las violaciones del derecho, de los derechos reproductivos, como la tipificación del delito de aborto, configura o puede configurar tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Tenemos también las observaciones generales 4 y 15 del Comité de Derechos del Niño, que hacen referencia a la necesidad de generar garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que se trate de niñas o adolescentes que resulten embarazadas, ¿no? En la sesión de hoy hemos abordado el tema de interrupción voluntaria del embarazo, hemos elaborado una definición operativa que nos permite entender este punto, hemos analizado los derechos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo, así como los estándares fijados en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. En la siguiente sesión hablaremos sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema interamericano y cerraremos con el tema del secreto médico profesional en el caso de emergencias obstétricas. Muchas gracias.